Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 97. Descendiente de la oscuridad. En el pasado, las dos familias incomparables, Fable y Wombrina, habían interactuado con regularidad. Por aquel entonces, Tesfia solo tenía 9 años. Por aquel entonces, Froze se había retirado del ejército y daba prioridad a establecer contactos dentro de la sociedad noble. Aunque era respetada, los logros de Froze en el ejército no le habían dado mucha influencia en los círculos sociales. Como resultado, su conexión con otras familias se había diluido, por lo que era necesario construir una conexión sólida con la familia Wombrina para solidificar los cimientos de los Fable. Y así, como era su hija, Froze traía a Tesfia de visita. En aquella época, las reuniones entre las tres grandes familias nobles se producían con regularidad, pero como Visais se ausentaba tan a menudo, un representante asistía en su lugar. Dejando a un lado a la familia Socalent, era un lugar importante para que se reunieran los otros dos jefes de sus familias. Por eso también acudían Tesfia, como siguiente jefa de familia, junto con el hijo mayor de la familia Wombrina, Lloyd, y el segundo hijo, Aile. Como segundo hijo, Aile era solo un repuesto en caso de que algo le sucediera a Lloyd. Pero incluso desde pequeño, Aile siempre se preparaba con la esperanza de tener esa oportunidad. Estaba prácticamente convencido de que algún día llegaría a lo más alto de la familia Wombrina y de todo el mundo noble. Aunque no era un genio excepcional, poseía diferentes tipos de talentos, un poder de observación trascendental y una comprensión del funcionamiento interno de una mente. Aile destacaba por su elocuencia a la hora de manipular a la gente y asegurarse ventajas. Dejaba en ridículo a los políticos veteranos. Le resultaba fácil descubrir los verdaderos sentimientos y aspiraciones de su oponente. Pero el interés de Aile no era la magia, sino lo que movía a la gente. Empezó su estudio, hablando con varias de las sirvientas a modo de experimento. Llamó a las recién contratadas a su habitación y entabló una conversación informal con ellas. Al principio, las sirvientas se ponían nerviosas y se postraban ante él, pero una vez que consiguió acostumbrarse, consiguió que le abrieran su corazón con facilidad. Le sonsacaba sus deseos secretos y aceptaba su descontento y sus quejas con una brillante sonrisa. Con su aspecto joven, las sirvientas se olvidaban de mostrar el debido respeto, y él lo dejaba pasar con una sonrisa. Primero miró a ver qué querían oír. Hábilmente cerró la distancia entre él y ellas. Y las sirvientas se ponían muy habladoras. Satisfacía sus deseos y aspiraciones, consolaba su sentimiento de inferioridad y difuminaba las líneas que las separaban. Eso les hacía olvidar su posición y él podía acercarse hábilmente a ellas. Así se deshacía de las que estaban descuidadamente cegadas por el dinero. Una mente simple y una lealtad que solo era superficial eran negocios de tontos que solo hacían que Aile perdiera interés. Rápidamente dividió a la gente de la mansión entre los que había que desechar rápidamente y los que podían servir de pieza desechable. Al cabo de unos meses, las sirvientas disfrutaban plenamente de sus conversaciones con Aile, con lo ajetreado que estaba el trabajo en la mansión, el tiempo que pasaban con él era cuando podían relajarse aún más que en el tiempo de descanso. Y la habitación de las sirvientas estaba llena de conversaciones sobre Aile, de cómo era adorable, inteligente y muy considerado con ellas. Y después de hablar de él, siempre acababan comparándolo con su hermano mayor. Desde que era joven, no hubo amor entre Aile y su tonto hermano. De hecho, a pesar de vivir en la misma mansión, tenían pocas ocasiones de verse. Se ponía cuidado en que los hermanos no se quedaran solos y juntos antes de que hubieran crecido. Ya se había decidido de manera informal que Lloyd sería el próximo jefe de la familia, y por eso siempre se mostró arrogante y tiránico. Siendo el mayor, abusaba de su autoridad y lo acompañaba un fuerte resplandor de influencia, lo que realmente intrigaba a Aile. El futuro asiento de su hermano seguramente tenía una gran vista. Estaba a una altura en la que los humanos inferiores podían ser utilizados como peones. Pero al mismo tiempo, Aile pudo observar de cerca lo aterrador que era cuando un tonto incompetente ejercía la autoridad. Cierto poder podía utilizarse libremente y sin piedad porque la persona no veía nada. Aile se dio cuenta de ello por primera vez cuando su hermano se quejó con su padre de un noble maleducado. Como resultado, su padre condenó rápidamente al noble. Su padre se inventó un crimen cualquiera y utilizó su fuerza privada y sus conexiones en el ejército para aplastar a toda su familia. Fue tan fácil como respirar y se resolvió con un solo movimiento de su dedo. Y todo salió como Lloyd quería. Aunque se llamaban las tres grandes familias nobles, ninguna tenía tanto poder como los Wombrina. Tenían la autoridad, el dinero y el poder que ni siquiera los militares podían ignorar. Pisotear a otra familia dejó una fuerte impresión en Aile.
Al mismo tiempo, también lo hacía el peligroso equilibrio en que se hallaba el mundo mientras los tontos indefensos ejercían un poder abrumador. Grabó todo eso en su corazón. Después de eso, pasó algún tiempo. Aile y su hermano se sentaron frente a frente en un salón de baile. Su padre estaba sentado en el centro, en una silla especialmente lujosa. Al otro lado estaban las sirvientas de la mansión, perfectamente alineadas. Era el momento de examinar a las sirvientas. O mejor dicho, varias de las muchas sirvientas serían ascendidas a asistentes personales de Lloyd y Aile. Las aquí reunidas no realizaban trabajos esporádicos en la mansión. Estas sirvientas se ocupaban de las necesidades cotidianas. En otras palabras, todas estaban bien entrenadas. Según la investigación preliminar de Aile, su hermano solo quería una mujer como su asistente. Y Aile simplemente estaba esperando el resultado. La joven doncella en el centro de la sala habló a la señal de su padre. Comencemos a elegir a las asistentes personales de los jóvenes amos. Además, amo Lloyd, amo Aile, sus calificaciones como jefe de la familia pueden ser cuestionadas, así que ténganlo en cuenta. Aile sonrió de forma que nadie se diera cuenta. Qué amables fueron al llamarlo cuando era el segundo en la línea. Esta ceremonia era como una prueba para confirmar el calibre del jefe de la familia. Normalmente, Aile no sería más que otro elemento para presionar a Lloyd, ya que el próximo jefe de la familia se decidía prácticamente por una única ventaja, haber nacido el primero. Sin duda, su hermano confiaba en que su posición era sólida como una roca. Y su padre también. El orden de nacimiento lo había decidido todo. Por lo tanto, todo lo que Aile tenía que hacer era derribar su pensamiento superficial. Después de aclararse la garganta, la sirvienta principal habló con dignidad. Muy bien. Cada una, por favor, diríjase a la persona a la que le gustaría servir. Ante las palabras de la sirvienta principal, las sirvientas se inclinaron y comenzaron a moverse hacia los hijos Gomruina. ¿Qué? La expresión de asombro provino del hermano mayor. Nadie se presentó ante él. Incluso la doncella que realmente quería se había ido al lado de Aile. De hecho, el medio centenar de doncellas estaban alineadas ante Aile. Ni siquiera su padre pudo ocultar su sorpresa. Que fueran las sirvientas las que eligieran en lugar del amo era algo que la joven doncella principal propuso al padre de Aile. Sabiendo que su padre valoraba mucho a la sirvienta principal por su inteligencia y su lealtad, Aile la había halagado, se la había ganado y le había abierto las preocupaciones que se había inventado para hacerse con su mente. Ignorando al atónito Lloyd, la sirvienta principal se dirigió a Aile con tono reverente. Muy bien, amo Aile, por favor, elija a su ayudante entre ellas. Lo sé, respondió Aile con calma y miró a las sirvientas con una sonrisa. Entonces solicito que todas las presentes se conviertan en mis asistentes personales. Su hermano se quedó boquiabierto. Pero, maestro Aile, entonces habrá algunas sin nada que hacer. Eso había sido inesperado, pero Aile se deshizo de las palabras de la conmocionada sirvienta principal. En todo caso, estas no son suficientes. Aile se volteó hacia su padre y habló en tono alegre. Oh, mi gran y sabio padre, Moroteon Bongomruina, ahora que queda claro quién tiene el talento para convertirse en el próximo jefe de la familia, te pido permiso. ¿No estás de acuerdo en que hacer pleno uso de esta cantidad es el calibre necesario para el verdadero jefe de la familia? Aunque tuviera el doble de personas presentes, mientras deseen servirme, ni una sola tendrá tiempo libre. De hecho, seguramente trabajarían hasta la extenuación por el bien de Aile. Ya se había convertido en una presencia insustituible en sus vidas y en la esperanza de esta familia a la que podían aferrarse. En la siguiente etapa, esperaba inculcarles un sentido de la lealtad tan fuerte que superara su brújula moral. Después, quería que superaran el dolor físico y que estuvieran dispuestas a arriesgar la vida. Si lo lograba, estaría satisfecho con los resultados de su experimento. ¿Qué te parece, padre? Su padre se mostró evasivo y le dirigió una mirada agria, lo que hizo que Aile mirara a su callado hermano. Entiendo que esto es una situación irregular, dijo Aile. Pero cuando ha quedado tan claro, sería una falta de respeto darle el puesto a mi hermano. Reconsiderarlo está bien, pero no creo que nada cambie en este momento. Con su pálido hermano mayor en el rabillo del ojo, Aile puso a propósito un aire de importancia y miró a las sirvientas alineadas. Su arma preferida eran los números. Podían ser simples sirvientas, pero su decisión en grupo serviría como presión visible. Haría que su padre, que estaba en la cima de su poder, pero claramente envejeciendo, perdiera su capacidad de juzgar ciertos factores como la tradición, el prestigio y la conveniencia. Sacudiría su arraigada forma de pensar. Su padre gimió, pero Aile volvió a atacar. Padre, puedo llevar a los Gomruina a una grandeza aún mayor. Aunque sus palabras podían tomarse como una insolencia, la expresión de Moroteon era sobria. Preguntó. ¿De qué manera? En primer lugar, reduciré el poder de los Feibel y Socalent. Las grandes familias nobles no serán iguales, sino que Gomruina estará siempre en la cima. Comenzaremos con la familia Feibel. Si mal no recuerdo, tienen una hija de mi edad. ¿Planeas tenerla? Exclamó su padre. Sí, la influencia de nuestra familia se expandirá aún más,
y solo tendremos que contener a los Ocalent. Por supuesto, no pretendo acabar con su familia. Con 2 hijos, deberían ser capaces de sobrevivir. Y si 2 de las 3 grandes familias nobles tienen una conexión tan fuerte, ni siquiera la gobernante podrá hacer un movimiento tan fácilmente. Moroteón cerró la boca. No estaba reflexionando, estaba asombrado. Aunque Aile era su hijo, aún era joven. Sin embargo, el joven compartía las ideas que su padre había estado tramando en secreto. Aunque eso lo tranquilizaba, también sintió una punzada de miedo en el corazón. Sin embargo, eso no le importaba a Aile. Su intención era seguir jugando a la casita con su familia, pero su padre inevitablemente envejecería. El tiempo que le quedaba en el tablero era limitado. Muy bien, haz lo que te plazca, dijo Moroteón y se levantó, dejando la sala atrás. El hermano mayor de Aile, Lloyd, persiguió a su padre, suplicando patéticamente. Aile se quedó y agarró un grueso expediente de la sirvienta principal, que le había jurado lealtad. Lo hojeó con satisfacción. Contenía información sobre la hija de los Fable, Tesfia, y la familia. Sería la primera vez que conquistaría a una chica de su edad, pero ya tenía una imagen de los pasos a seguir. Después, Aile encontró la oportunidad de dedicar algo de tiempo solo para él y Tesfia. Una vez establecida su relación, se aseguró de ponerle la mano en la frente cada vez que se encontraban y se separaban para que ella solo pudiera verlo de cuello para abajo. Era una forma de sugestión mágica que había aprendido de un viejo libro de dudosa utilidad, pero su efecto era inmediato. Después de eso, todo lo que tenía que hacer era tomarse su tiempo para trabajar sobre su psique. Sembró las semillas para dominar su mente. Con eso, Tesfia fue incapaz de resistirse a Aile. Todo iba según lo previsto, pero con poca tensión y sensación de logro, Aile se aburría. Al cabo de medio año de conocerse, Tesfia estaba prácticamente a su entera disposición, y con un poco de sondeo de los Gomruina, firmó y selló los papeles del compromiso. Y así se convirtieron en prometidos sin lugar a dudas. Sin embargo, 3 meses después de que aquella luz abandonara los ojos de Tesfia, estos adquirieron un nuevo brillo. Aile no dudaba de que había conocido a alguien que había influido en ella. No tenía ni idea de que la persona que había conocido era su mejor amiga, Alice. No creía que nadie hubiera notado nada raro en ella, pero incluso Froze, que había apoyado el compromiso, ahora apoyaba activamente a su hija. Con la vida de vuelta en sus ojos, Tesfia pidió a Aile que anulara el compromiso. Eso sorprendió incluso a Aile. Pensó que la había convertido en una marioneta, pero comprendió que su crecimiento mental podía amenazar con cortar las cuerdas que la dominaban. Supongo que debería retirarme por ahora. Pero las agujas de dominación en lo más profundo de su psique no desaparecerán. Simplemente descansarán dentro de ti, Fia, pensó. Aile fingió rendirse y liberó a Tesfia del compromiso. Pero eso también complació a Aile. No había nada divertido en que todo saliera demasiado bien. Si su voluntad se quebraba tan fácilmente como lo había hecho la de su hermano hacía unos meses, la recompensa no merecería el esfuerzo. Además, Aile ya había grabado varias condiciones en el subconsciente de Tesfia. Probablemente habría algún cambio a medida que creciera, pero el control psicológico había arraigado en ella y podía recuperarse en cualquier momento para convertirse en un detonante de dominio. Por el momento era suficiente. El juego comenzaría varios años después, cuando sin duda sería útil una vez que Aile estuviera a punto de convertirse en jefe de familia. Aile no entendía los sentimientos humanos, pero tenía algo que valoraba en los demás, el poder. Le costaba ganarse el favor de los que tenían poder. No le bastaba con hablarles para ponerlos de su parte. La simpatía solía ser lo más eficaz. En primer lugar, Aile optó por mantener a su lado a la doncella de combate Sisila. Ya era una especie de guardaespaldas, y en apariencia parecía un mayordomo, que era su forma de demostrar que el género no tenía nada que ver con nada. Procedía de la familia Sicolen, que había servido a la familia Gomruina durante generaciones como familia militar. Como Sisila era pura, Aile pudo ganársela fácilmente actuando como una persona virtuosa. En poco tiempo, reconoció a Aile como un señor al que valía la pena proteger con su propia vida. Como era de esperar, Sisila era la más devota en su guardia por encima de cualquier otra persona. Normalmente era taciturna, pero cuando estaba cerca de Aile, era como si se transformara en otra persona, volviéndose muy habladora. Esa era otra de las razones por las que era la favorita de Aile. 4 años después, Aile tenía aún más asistentes. Uno era alguien contratado fuera de la familia, que tenía un papel completamente distinto al de Sisila. Aile necesitaba a alguien que lo comprendiera de verdad, alguien que recorriera el mismo camino que él, el camino inhumano e inmoral de la locura. Y ese alguien resultó ser el criminal mágico que cazaba Magic Masters y que causó sensación en todo el mundo en su momento, el cazador. Aile utilizó las fuerzas privadas de su familia para tender una red a su alrededor con el fin de ponerse en contacto con él. Ignoró las súplicas desesperadas de Sisila para que se detuviera, y cuando se encontraron frente a frente, completamente solos, se expuso por primera vez. Si te aburres, te daré estímulos, dijo, y luego explicó su plan para apoderarse de la nación.
La familia Gombrina era de la antigua realeza, y Aile ya había renunciado a su padre, que parecía contentarse con ser el perro de la gobernante. Aún así, era una locura que el hijo de un gran noble se enfrentara a un asesino sin ninguna protección. No estaba claro si se rindió a Aile porque vio en sus ojos la misma locura que en los suyos o si fue por capricho. En cualquier caso, su respuesta fue instantánea. Fue perseguido por los militares, y ahora que estaba rodeado por el ejército privado de Aile, tal vez sintió que era hora de seguir adelante. No cazaba Magic Masters para demostrar su fuerza. Ni tampoco por dinero. Simplemente quería vivir al borde de la muerte, y así se lo dijo a Aile. Y mencionó que aún no había experimentado la batalla definitiva. Aile hizo borrar toda la información sobre el cazador y lo empleó como su nuevo sirviente, dándole el nombre de Orneus. Aile estaba seguro de que solo Orneus podría simpatizar con su ideología. Con eso, Aile finalmente hizo planes para recuperar lo que le habían quitado. Alfa debía ser gobernada por los Gombrina. Debían ocupar el puesto más alto de la nación. Ahora mismo, la gobernante era un miembro de la familia Alseid. Ambos eran de la misma sangre, pero ahora había tanta diferencia entre ellos. Una era la gobernante absoluta de toda una nación mientras que el otro era un perro con un lujoso collar. Y la familia Alseid tenía una hija llamada Ciselnia, que era una belleza sin igual. Siempre existía la opción de casarse con ella. Sin embargo, Aile la odiaba más de lo que odiaba a nadie. Ella lo había descubierto cuando se conocieron. Durante sus primeros cumplidos, se rió fríamente mientras parecía una hermosa diosa y le dijo que el puesto de gobernante no llenaría el vacío de su corazón. Y por mucho que él intentara suavizar las cosas, ella se dio cuenta de todo. Todo se debía a la diferencia de poder. Por la diferencia de posición. Él quería creer que era porque Ciselnia era parte de la familia que gobernaba la nación. Sin embargo, Ciselnia era la única mujer cuyos pensamientos no podía entender. Eso lo asombraba, pero también le hacía sentir un intenso desagrado. Así que cuando Ciselnia se convirtió en la gobernante, Aile se regocijó. Ahora por fin podría hundir a la mujer que siempre lo había despreciado. Era una oponente que valía la pena convertir en el objetivo de su vida. Como ella dijo, ser gobernante podría no tener un valor permanente, pero él todavía quería vencerla. Si Aile tuviera algún talento como Magic Master, podría haberse alistado en el ejército. Habría estado bien si también hubiera encontrado la alegría en impulsar la paz mundial. Pero Aile no deseaba nada de eso. Así que al final, su sitio estaba en la sociedad noble, donde las conspiraciones se arremolinaban. La razón no importaba. Mientras tuviera algo que hacer, podría despedirse de sus días de aburrimiento, y castigar a la mujer que creía erróneamente que había una diferencia absoluta en inteligencia. Había una montaña de problemas que superar antes de llegar a ella, pero esa era la recompensa perfecta para él. Ganarse a la familia Fable también requeriría ganarse a Froze Fable. Ciselnia era demasiado fuerte para ser derribada por planes engañosos. Había instigado al verdadero líder de Acerca, Ray Lake, a atacar a la gobernante, pero fracasó. Sin embargo, había sido una declaración de guerra. Con el tiempo, la obligaría a salir de la escena pública a cualquier precio. Hasta ese momento, necesitaba hacer a los Gombrina más grandes y fuertes. Su planeado compromiso con Tesfia y la dominación de los Fable era solo un peldaño. Si conseguía poner sus manos sobre Alus Reign, o al menos eliminarlo, podría ascender a mayores alturas, como hacerse con el control del ejército. Si pudiera tenerlo a mi lado sería lo mejor. Pero todo lo que realmente tengo que hacer es quitarle el collar militar y eso será suficiente. Después de todo, Ciselnia está prácticamente sujetando sus riendas ahora mismo. Mientras la persona a la que quería dominar tuviera una mente humana, Aile tenía una confianza absoluta. Además de todo tipo de técnicas, también había conseguido drogas psíquicas en el mercado negro que eran mucho más potentes que cualquier cosa disponible comercialmente. Aile terminó sus preparativos y, a pesar de saber que no lo llevaría al cielo, caminaba al borde de la locura. Una fiesta salvaje solo tenía sentido si se bailaba hasta el final. En el interior de una mansión cargada de historia, tradición y lujo, Aile von Gombrina se asomó a la ventana de su habitación. ¿Qué ocurre, maese Aile? Cuando una voz clara lo llamó desde atrás, se dio la vuelta. Sisila, Estaba recordando el pasado. Ah, sí. Parecía que estabas un poco disgustada. Estoy aburrido, esperando a que empiece el Tembram. O tal vez debería decir que no es divertido. Todo eso era culpa de su hermano mayor. Pensé que era casi seguro que su corazón se había roto y que renunciaría a convertirse en el próximo jefe de la familia, pero esto es inesperado. Su incompetencia es casi admirable. A pesar de ser la asistente más cercana de Aile, Sisila no había visto a Aile tan irritado en años. Mientras Aile se sentaba con cierta violencia, Sisila dejó el té frío sobre la mesa, a su lado. Sus emociones no se mostraron, simplemente respondió como su habitual compañera de conversación. Lo siento. Estaba convencida de que el maestro Lloyd no podría hacer nada después de que lo priváramos de su poder. Nunca esperé que se volviera tan salvaje. Mi familia Sikolen ha decidido declinar el puesto de guardaespaldas del amo Lloyd. Sí.
Debía de estar borracho y aburrido de su retiro, pero qué estupidez, dijo Ailey. La familia Sicolen había enviado a una guardaespaldas femenina, y Lloyd la había puesto bajo arresto domiciliario y le había hecho cosas que ni siquiera se podían expresar con palabras. Afortunadamente, se había evitado lo peor, ya que la guardaespaldas no se había quedado embarazada. Cuando Cecilia tomó un sorbo del té recién servido, sintió que su dulzura calmaba sus nervios. Tendría que haberlo matado, dijo Ailey. Escribe una carta de disculpa a la familia Sicolen de mi parte. Sin embargo, el padre de Ailey, que aún se aferraba a su posición, tendría que castigarlo, y si le daba a Lloyd un castigo demasiado leve, nadie culparía a Ailey si se deshacía de él en secreto. Esos eran los pensamientos de Ailey mientras contemplaba la espléndida vista por la ventana. Hay cosas que ni siquiera usted puede prever, maese Ailey, dijo Sisila. Se puede decir eso. Quizá fuera escoria descerebrada, pero aún tenía frustración contenida. El senador líder Fouri Basura tiene los ojos puestos no solo en mi padre, que intenta apagar el incendio, sino incluso en mi abuelo, dijo Ailey con un suspiro. Eso es de esperar de Ciselnia. Es rápida para actuar. Y cuando se trata de la gobernante ni siquiera puedes usar el dinero de la venta de drogas en el mercado negro para callarla. Ese era uno de los secretos de los Gomruina para conseguir fondos. El estimulante ilegal de Maná Chemical Boost se había estado vendiendo muy bien últimamente. Aparte de eso, es ambrosia de la que se ha rumoreado. ¿Está usando nuestros ingredientes? Tiene un par de componentes que utiliza Chemical Boost. Eso parece, respondió Sisila. Iniciamos una investigación urgente y cerramos varias granjas, pero ya era demasiado tarde. La gente de Ciselnia tiene la nariz afilada cuando se trata de este tipo de cosas. Ordenó a la senadora Fouriba que mantuviera a raya a mi abuelo. Es un político de carrera con décadas de experiencia. No será destituido pronto, así que la vigilancia sobre mi abuelo no se retirará por el momento. Al mismo tiempo que la droga ilegal ambrosía empezaba a extenderse, los presos fugados aparecieron en la nación. Estaba claro que alguien los había guiado, y todos los indicios apuntaban a una residencia secundaria propiedad de Lloyd. Se habían descubierto rastros de los prisioneros fugados que se alojaban allí. Un antiguo noble que probablemente había servido de mediador desapareció, probablemente eliminado por los despiadados prisioneros fugados, y dado que el mayordomo de Lloyd estaba implicado en ello, las sospechas recayeron sobre todos los Gomruina. Además, parecía que la transformación que los prisioneros fugados habían sufrido en la academia estaba relacionada con Ambrosia. Y con eso, la ambrosía, los prisioneros fugados y los Gomruina se habían conectado. Pensar que prestaría una mansión Gomruina a criminales. Hasta un niño podría entender que es una idea estúpida. ¿Qué tan tonto puede ser? Preguntó Ailey. Sí, parece que el maestro Lloyd consume drogas habitualmente, dijo Sisila. Ailey ya ni siquiera tenía ganas de suspirar. Al menos el Tembram seguirá celebrándose como estaba previsto. Murmuró Ailey. Pero, ¿cómo iba a cambiar exactamente las cosas en la situación actual? Sisila estaba segura de que el descendiente estaba tramando un plan secreto tras su tranquila apariencia. Pero nunca, desde que se convirtió en su guardaespaldas, había sido capaz de entender lo que el chico estaba pensando de verdad. Sí, pero no estaba muy segura de si debía compartir esto con usted, maese Ailey, dijo Sisila, revelando su vacilación con los ojos bajos. Estaba pensando que tal vez fue el maestro Ailey quien trasladó a los prisioneros fugados, y no el maestro Lloyd. Esa es mi guardaespaldas. Tienes un ojo perspicaz. Ailey entrecerró los ojos. En efecto, al inicio se puso en contacto con los prisioneros fugados, utilizando a un mediador. Entonces podría haberlo compartido conmigo, dijo Sisila. Ailey sonrió levemente en respuesta. No los trasladé directamente. Utilicé cierta organización para hablar un poco con ellos. Esperaba poder hacer uso de alguno de ellos, pero eran muy turbios. Un miembro de Kurama le había hablado a Ailey de los prisioneros fugados, pero nunca mostraron su rostro ni su identidad. Probablemente, Ailey no les había dado una buena impresión, y seguramente, habían llevado el asunto a Lloyd en su lugar a través de su mayordomo. Habiendo perdido su posición como próximo jefe de la familia, que incluía su autoridad, poder y conexiones, había aceptado la oferta sin dudarlo. Y el resultado fue el caos actual. Aquí los descarté porque pensé que morderían la mano de su dueño, pero viendo los resultados fue como si me hubieran dado un tiro de despedida, dijo Ailey. Probablemente era una forma cómoda de conseguir las drogas, pero eran bestias peligrosas que se habían escapado de sus jaulas. Le dije repetidamente que no se pusiera en contacto con ellos descuidadamente, así que, cuando entró en contacto, dijo Sisila. Hacía poco, Sisila recibió el encargo de ocuparse de unas tareas y había estado fuera de la mansión durante un día entero. No te preocupes, tenía a Orneus protegiéndome. Sisila frunció el ceño como objetando. Orneus otra vez. ¿Por qué le da tanta importancia? Bueno, con él cerca, las conversaciones se desarrollan sin problemas, pero eres muy quisquillosa con la limpieza. Úsalo como un trapo, una vez sucio, tíralo. No, no solo es turbio, también es un rufián sin modales, dijo Sisila. Sería lo mismo aunque fuera cortés.
Es cierto que intentará hundirme con él cuando lo eche. Aún así, el mundo es grande. Es increíble que alguien como él estuviera en Alfa. Estoy segura de que no se dejará engañar, pero tenga cuidado con ese tipo de gente, maese Aile. Yo simplemente no soportaba a Memphis cuando lo conocimos. Sisila frunció el ceño mientras hablaba. No es que Aile no entendiera lo que quería decir. Aunque esta vez había sido otra persona, Memphis, que había aparecido como mediador en el pasado, era un personaje extraño. Tenía una vibración única, que provocó un escalofrío incluso en Aile. Probablemente, el mal nunca desaparecería por culpa de gente como él. Con el poder de observación de Aile, podía decir que Memphis era un monstruo. Sus acciones sobrepasaban las de la humanidad, y las del bien y el mal. Era como si se hubiera criado fuera de este mundo. No había ignorado las palabras de Sisila. Porque era cauteloso, la gente de Kurama no se había involucrado profundamente. Dejaremos a Kurama para más tarde, pero ahora mismo no podemos seguir ignorando al idiota de mi hermano mayor. Especialmente si mi padre pretende darle más indulgencia a esa escoria. La firme voluntad detrás de su tono frío le provocó un escalofrío. Joyd no había sido completamente desheredado por la ingenuidad del jefe de familia. Su padre había intentado mantenerlo alejado de la influencia maligna de Aile, pero esa discreción había jugado en su contra. El maestro Moroteon es muy amable con el maestro Joyd. Pero su abuelo, maese Joseph, lo adora más a usted. Bueno, sería aburrido que los Gombrina se dividieran en dos antes de que todo empezara. Supongo que seré un buen hijo filial un poco más. La sociedad seguramente piensa que los Gombrina están acorralados, pero yo me ocuparé con calma de este Tembram. Oh, cuánto lo espero. Aile sonrió inocentemente, pero Sisila sintió una punzada de ansiedad. Era imposible que Aile no hiciera algún estratagema, pero no le habían dicho nada. Además, su oponente era la familia Fable, y más allá de ellos estaba Alus Reigin. Aile ignoró la mirada preocupada de Sisila. Ya es hora de que nos movamos. Quiero hacerme una idea de la situación. Tengo a alguien en mente. El maestro Joyd ya está siendo vigilado. Aile movió el dedo para corregirla. Estoy hablando de Morvald, respetó. ¿Su excelencia? ¿Qué quiere decir? Preguntó Sisila confundida. Morvald era una figura influyente en el ejército, y estaba muy unido a la familia Gombrina. También había firmado los papeles del compromiso con Tessia Fable. Acabo de recibir un informe interesante. Parece que está interviniendo en mi Tembram. Aile cogió una carta de su escritorio y se la entregó a Sisila. Esto es, una recomendación para un segundo árbitro. Es cierto que el árbitro de la familia Frusevan se ha ido acercando a la familia Fable. Sisila siguió leyendo la carta, y cuando la sorpresa la invadió, soltó. Esta es la persona que su excelencia recomienda. Y pensar que es la secta Inemil. Morval seguro que ha caído si está suplicando a Dios. Es cierto que es el jefe de la vieja facción noble con bastante poder militar, y sería útil para enfrentarse a Berwick. Aún así, esta es la propuesta de su excelencia. No la rechazaré sin más. Las habilidades de Morvald eran escasas, pero tenía mucho orgullo, y veía a Berwick y a Visais como enemigos políticos contra los que competía constantemente. Ahora esa misma persona estaba haciendo algo inesperado. Parece que llegó el momento de soltar las riendas de su excelencia. Si quiere campar a sus anchas es su problema, puede que sea cercano a mi padre, pero sería vejatorio que alguien me tomara como su dueño. Moroteon y Morvald tenían una relación de toma y daca, pero Aile era diferente. Es un tonto incompetente sin nada más que orgullo. Mi padre podría tener uso para él, pero será inútil durante mi época. Pero la idea de los dos árbitros es justa. Como no me hará daño, puedo dejar que su excelencia tenga los créditos por última vez. Aile reflexionaba mientras Sisila lo miraba en silencio. Entonces Aile se puso a pensar alegremente. Aún quedaba tiempo hasta que empezara el Tembram, así que hasta entonces podía darse el gusto de idear planes. Tal fue la decisión de la estrella de los Gombrina.